Y empezamos. Bueno, entiendo que estáis aquí las 30 y pico personas que he visto ya conectadas porque tenéis interés en esto del mundo del biogás, porque la verdad es que está de moda. Vamos a ver una introducción al biogás y biometano de forma muy rápida. Lo que tenemos que saber es que el gas natural como fuente energética en el mix energético que tenemos en España es muy importante. Tenemos un uso muy intensivo de ese gas natural que en la actualidad es casi todo fósil en tejido industrial nacional, mucho en el sector terciario y también un consumo muy alto en el sector residencial con casi 8 millones de puntos de suministro de gas natural. Y la única forma viable y madura en estos momentos para sustituir al gas natural fósil en estos momentos es el biogás biometano, puesto que el hidrógeno es de largo medio plazo en cuanto a la viabilidad económica y el volumen necesario para empezar una sustitución con garantías. El biogás o el biometano, ahora entenderemos la diferencia entre los dos, es un gas natural, pero de origen renovable, que se obtiene básicamente a través de residuos orgánicos. Es muy similar al gas fósil, lo purificamos para llevarlo al concepto biometano y a ese CH4 que veis ahí dibujado. Es bio porque se produce a través de la degradación de residuos orgánicos y tiene propiedades y ventajas, algunas de las ventajas que tiene el gas natural fósil frente, por ejemplo, a los derivados del petróleo, como es la menor emisión de óxidos de nitrógeno y particulado cuando gastamos el gas natural, ya sea en un motor, en una caldera o en otro equipo consumidor. Por lo que es el gas natural en su forma bio, el biometano contribuye a descarbonizar el sector gasista. Aquí os presento a los importantes, que son los residuos, simplemente una fotografía para que vayamos viendo una primera imagen, ¿no?, de qué es el recurso que necesitamos para la generación del biogás. ¿Por qué el biogás ahora? Bueno, pues una foto vale más que 1000 palabras. Este informe lo ha sacado la agencia europea, la Asociación Europea del Biogás, hace muy poquito, en el mes de junio, y valoran ya las inversiones que están previstas en cada uno de los países europeos. Vemos a España muy bien situada con prácticamente ya proyectos anunciados para desarrollar y ejecutar por prácticamente 1.000 millones de euros. Anunciados y con cierto punto de tramitación. Hay otros 1.000 o 2.000 que se anuncian como futuros desarrollos. ¿Es todo positivo en el mundo del biogás? ¿Va a ser el sector de descarbonización en todos los sectores? Bueno, pues algunos otros le acompañarán. Por ejemplo, lo que ha hecho la MT de Madrid. La MT Madrid el mes de octubre, septiembre del año pasado, anunció varios autobuses, 20 de gas natural que se alimentaban con biometano, con lo cual cero emisiones. En el día de ayer, o hace 3 o 4 días, lo que ha anunciado es que deja de comprar ya autobuses de gas natural, que son los que permitimos el uso del biometano. Es cierto que tienen casi 1000 en la actualidad, y todos los nuevos que renueven solo serán eléctricos o de hidrógeno. El eléctrico es competitivo, el de hidrógeno anda hasta lo competitivo, puesto que no lo es comparado con el de gas natural utilizando, por ejemplo, biometano. La definición del gas natural, del biogás, perdón, como gas combustible, os la dejo aquí, pero básicamente lo que hacemos es fermentar y biodegradar desechos orgánicos en ausencia de oxígeno, porque las que trabajan son unas bacterias muy especiales. Aquí os dejo una definición de la propia UNE, y lo importante es que cuando generamos el biogás, los productos de entrada, tenemos principalmente dos productos de salida, lo que queremos, que es el biogás, pero también algo muy importante, que es la parte importante, la gran parte de materia de entrada, que le hemos extraído la parte de biogás, pero nos queda una cantidad de orgánico muy importante, al cual llamamos digerido o digestato. Bueno, pues es neutro en CO2, o incluso el biogás puede llegar a ser negativo acorde a la cantidad y al tipo de residuos de entrada orgánico que utilizamos. Simplemente como nota, si utilizamos una planta de biogás donde todos sean estiércoles que gestionado de la forma actual están emitiendo metano directamente fermentado a la atmósfera, si ese estiércol lo metemos en una planta de biogás y lo transformamos en biometano, que luego será quemado y solo emite CO2, llegamos a tener emisiones incluso negativas. ¿Qué tipo de gas renovable existe? Porque vamos a escuchar siempre que el biogás o biometano es un gas renovable. Vamos a ver los tres tipos de gases a los cuales la definición del mercado de gas renovable se le está dando importancia. Pues el primero es el que tratamos hoy, que es el biometano, gas natural renovable, generado a partir de la depuración del biogás y de la purificación o upgrading de ese biogás a biometano, a metano puro de origen biológico, ¿vale? Que significa quitarle el CO2 que lleva el biogás y
otras trazas de gases contaminantes o pequeñas trazas de gases como sulfídrico que lleva dentro el biogás. Para llegar al biometano a partir del biogás, que es el gas que extraemos de ese digestor, de ese trabajo que hacen las bacterias, tenemos que purificarlo, hay que separar la parte, como hemos dicho, de ese CO2 y esos otros gases en menores porcentajes, como vemos aquí, y hay como 5 tecnologías. Las dejo aquí listadas, obviamente en el webinar no tenemos tiempo de poder entrar en cada una de ellas. Hemos visto el biometano. ¿Cuál es otro tipo de gas renovable? El gas natural, pero sintetizado, sintético. Hay 2 tipos de gas natural sintético. El que viene a partir de la gasificación por calor y temperatura de la biomasa, que se transforma en un gas, en un conjunto de gases que si extraemos, purificamos el CH4, tenemos ese metano o gas natural sintético, pero el que en la actualidad está más de moda es el que veis ahora mismo aquí en la imagen, ¿no? Que es genero hidrógeno, captura una fuente de CO2 y por un proceso principalmente llamado de Sabatier, consigo conformar la molécula de metano, consigo sintetizar el metano a partir de un hidrógeno verde, renovable, obviamente, y de un CO2 que he capturado. Y el tercer gas que tenemos en el mercado ahora mismo y que se le pone la etiqueta de gas renovable es obviamente el hidrógeno verde o hidrógeno renovable, que recordemos es un vector energético, una forma de transformar energía, en este caso energía renovable, separando por ejemplo el agua para extraer ese hidrógeno. Un vector en desarrollo todavía presente, pero con una expectativa de futuro bastante importante. Vamos a ver en el bloque 2 la economía circular y la cadena de producción del biogás. Aquí tenéis 7, digamos, eslabones en los cuales lo defino. Vamos a pasar rápidamente a cada uno de ellos. Primero, en la cadena de valor, los recursos para obtener el biogás. Bueno, pues hay aspectos técnicos muy importantes. Así como cuando tenemos fotovoltaica o tenemos eólica, el recurso lo tenemos estable y espontáneo. No estable en el tiempo, pero sí que sabemos que más o menos cada día sale el sol y cada día se pone, excepto cuando tenemos una dana como estos últimos días, y sabemos que el viento, los días o las horas que toquen dentro del año, va a soplar. Aquí, en el mundo del biogás, el recurso es el residuo, y el residuo no siempre está o no va a estar durante la duración de explotación de una planta de biogás a 20 o 30 años disponible desde la misma granja, con la misma calidad, con el mismo volumen, ¿vale? Aquí es muy importante los proyectos de biogás, los aspectos técnicos en cuanto a la accesibilidad que tenemos de ese residuo, la estacionalidad del mismo o otros usos que esos residuos pueden acabar generando, como por ejemplo se pueden ir generando a otros combustibles bios, como puede ser por ejemplo el bioetano. Pueden competir por el residuo otras tecnologías que pueden generar igualmente energía renovable. Agentes involucrados en la cadena de valor, pues las empresas logísticas que mueven los residuos, pero sobre todo quien genera el residuo o aquellos gestores que gestionan residuos de muy pequeños productores, ¿vale? Aquí lo importante es que normalmente esos residuos que valorizan las plantas de biogás, como hemos dicho, no van a estar en una única ubicación, vamos a coger residuos de varias ubicaciones. ¿Cuál es el radio óptimo de recogida de residuos para definir un proyecto de biogás a una distancia no muy lejana para utilizarlo o inyectarlo al gasista? Dependerá muchísimo de qué residuos, cuál es su potencial de generación, su coste de transporte, su estacionalidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues también lo que vemos es que nos encontraremos principalmente pequeños ganaderos que están dispuestos a entregarnos sus estiércoles porque para ellos son un problema, pero también nos encontraremos grandes industrias agroalimentarias que tienen un coste de gestión de ese residuo y que si ahora termina con un tratamiento de biogás pueden llegar a tener incluso valor. Y nos encontraremos también agentes involucrados como las administraciones que tienen la obligación de ir gestionando cada vez mejor por la ley de residuos la materia orgánica que cada uno generamos en nuestro hogar o que generan también los pequeños negocios. Vamos al eslabón importante que es la producción en sí del biogás. Se hace mediante la tecnología de digestión anaerobia. Un tanque cerrado, en ausencia de oxígeno, metemos los sustratos, hay bacterias que actúan y obtenemos biogás y obtenemos, como hemos dicho, digestato. ¿Qué hacemos con el biogás? Bueno, pues una de las opciones y hacia la que va en estos momentos, digamos que la normativa o las políticas, es a transformarlo, a purificarlo para extraer de esa mezcla de gases de metano y de CO2 la parte metano y tener biometano. ¿Para qué? Pues podríamos utilizarlo en la misma ubicación que está la planta, podríamos inyectarlo en las redes gasistas que tenemos
y que fuera el sustituto del gas natural fósil que hemos argumentado en la primera diapositiva del webinar, ¿vale? Con lo cual tenemos una ventaja muy grande y es que el biometano tiene un almacenamiento directo y muy sencillo, que es la propia red de distribución y transporte que tenemos en nuestro país, más de 90.000 kilómetros. La hoja de ruta del biogás española es la estrategia que tenemos en estos momentos. Estipula que el 1% del gas consumido, de gas natural, en 2030 será biometano. Este dato se incrementa mucho con la revisión del nuevo PNIEC, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que está ahora mismo en exposición pública. Creo que termina hoy la exposición pública y que nos llevará a unos objetivos de incremento de renovables más importantes que los que se fijaron en el primer PNIEC del año 2020. ¿Usos finales del biogás? Bueno, pues lo generamos en una planta, podríamos no purificarlo y ese biogás puede ir, por ejemplo, a una caldera, sustituyendo el uso del gas natural fósil. Podríamos utilizar ese biogás también de forma directa, limpiando algunas trazas, sobre todo como el sulfídrico, en un motor de cogeneración que nos genera electricidad y nos genera calor. O lo más habitual que va a ser purificarlo a biometano para varios usos, entre ellos el que parece más importante como sustitutivo en estos momentos es que nos ayude a descarbonizar el transporte principalmente pesado, camiones, autobuses y también barcos en el marítimo. Y aquí os pongo una cuarta tipología que es el biogás para su uso como materia prima. Veréis, si estáis metidos en el mundo del biogás, que empiezan a hablarse o hay noticias de generar biogás o biometano para separar de él por el reformador vapor, separar de ese metano la molécula de hidrógeno y tener un hidrógeno que es verde, porque viene de un biometano que es bio y es verde, es renovable. Yo creo que teniendo un combustible renovable directamente como el biometano y un montón de equipos donde utilizarlo, económicos, un autobús de gas natural cuesta 280.000 euros, un autobús de hidrógeno cuesta 800.000 euros. Si tenemos un autobús de gas natural y podemos utilizar el biometano directamente y a un coste más bajo que el hidrógeno, no extraigamos el hidrógeno de ese biometano. A eso me refiero. Y bueno, nos ayuda mucho el biometano a la descarbonización de muchos sectores, no en sí del combustible que vamos a utilizar para el transporte o para utilizar una electricidad renovable, sino que hay sectores como el agropecuario principalmente, al cual le vamos a ayudar a gestionar sus residuos con unas emisiones muy inferiores a las que están produciendo ahora mismo. Dentro de la cadena de valor tenemos la gestión del digestato. Nos podríamos pasar horas explicando el digestato, aquí solo os digo uno de los miles, uno de las decenas de ejemplos que tenemos de digestatos acorde a la materia de entrada que vamos a tener. El del FORM, la fracción orgánica de los residuos municipales, esa fracción orgánica que empezamos a separar en casa con ese cubito marrón que se lo llevan de la puerta o que lo vaciamos en un contenedor marrón. ¿Vale? Pues bueno, si eso se trata de una planta de biogás, obtenemos un digerido que se define por la ley de residuos como algo que tiene unos nutrientes importantes en nitrógeno, fósforo, potasio y que tiene un potencial muy bueno de biofertilizante. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer obviamente es separar ese digestato en dos formas. Extraer la parte líquida para dejarlo más seco y esa fracción sólida con ciertos tratamientos llegamos a poder convertir un fertilizante que sustituirá a los fertilizantes químicos que hoy día se están generando y que emiten, puesto que principalmente vienen de amoníaco gris que viene del gas natural. Otros agentes involucrados van a haber muchos dentro de la cadena de valor, pero veremos centros tecnológicos, veremos tecnólogos de cada uno de los equipos y especialistas, empresas constructoras que se ponen y quieren coger un bocado de esos 1.000 millones ya adjudicados de proyectos que se van a instalar, que son conocidos, y obviamente las ingenierías. Y todo un mercado de compra-venta de este biometano, que en la actualidad se está yendo fuera de España porque hay mercados que pueden pagar por él, pero que en breve empezaremos a ver, como ha hecho la MT de Madrid, usos de ese biometano a nivel nacional. Y obviamente el último importante es la creación de empresas, la creación de empleo. Una creación de empleo que es local. La gestión de una planta de biogás, según un tamaño medio o grande, necesita entre 6, 12 o 15 personas para la gestión de la planta. Luego están los que hacen el transporte u otros subproductos que luego extraemos y mejoramos en la salida. Veamos el contexto rápido del mercado en Europa y en España. Aquí tenéis la foto, estos datos de la Asociación Europea de Biogás, de la cantidad de biometano que se está generando, biogás biometano, en Europa. Bueno, estos son BCM, Billion Cubic Meters. En España consumimos 30-35 BCM en España. Pues en Europa se está generando una cantidad de algo
menos de la mitad de la energía de gas natural fósil que que demandamos en España en un año. Pero, como veis, va en crecimiento. ¿Y esto de cuántas plantas viene? Pues de toda esta cantidad, prácticamente de 2.000 plantas de biogás. Aquí lo importante es que las plantas se han ido instalando para generar biogás y principalmente quemarlo en un motor para producir electricidad o en una caldera, y ahora ya empieza a utilizarse esa purificación para obtener biometano e inyectarlo a la red como sustituto directo del gas natural. Ya tenemos en Europa más de 1.000 plantas que son de biometano inyectando ese biometano a la red. ¿Quién lidera esto? Pues Alemania, con toda esta cantidad generada, Reino Unido, Italia y Francia, que es la que está creciendo a un ritmo muy, muy importante. España estamos atrás, pero tenemos un potencial muy importante. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos un objetivo en una ley que ahora veremos, el REPowerEU, que nos exige pasar de esos 3,5 BCM, Billion Cubic Meters, que estamos ahora mismo generando de biometano, no de biogás en general, sino de biometano, a 35. Un salto por 10 en los 9 años que quedan entre el 22 y el 2030. No se puede llegar si continuamos al ritmo actual, con lo cual el mundo del biogás, aunque parezca que en ciertos países europeos por la cantidad de plantas instaladas pueda estar saturado, tiene una expansión todavía muy importante. Y que decir en España que tenemos todo por hacer. Aquí simplemente os dejo qué tipología de residuos son los que se están utilizando en las plantas que se han ido construyendo en los últimos 15 años, simplemente para que tengáis la imagen. Y aquí vemos el potencial de la producción de biometano, no para el 2030, sino incluso para el 2050. O sea, si exprimimos todos los residuos orgánicos que podrían llegar a generar biogás, biometano, vemos que España está situada entre las 3 primeras. Y Francia es la que más, de hecho, la que en estos momentos está montando prácticamente, inaugurando 3 plantas de biogás semanales. El motivos son varios, entre ellos que tienen prima y tienen subvención para hacerlo. ¿Cómo estamos en España? Aquí veis la foto. Tenemos unas 80 plantas de biogás, algunas poquitas de biometano, y producimos esta cantidad de energía que veis aquí. La hoja de ruta al biogás, os dejo el link aquí abajo, pues un documento de casi 100 hojas que lo que estipula es qué es el mundo del biogás y cuáles son los objetivos y cuáles son las acciones para conseguir llegar a un objetivo de pasar de estos 2,74 teravatios hora, en España consumimos unos 350 teravatios de gas natural, pasar de esto a este objetivo de 10,41 o prácticamente duplicarlo, que es lo que la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que no está todavía aprobado porque está en exposición pública, nos duplica por 2. Tened en cuenta que esta hoja de ruta se hizo antes de la crisis energética y ahora tenemos una ambición bastante mayor. Marco normativo, un montón, pero el más importante que rige ahora y que nos va a obligar, el REPowerEU. Esa norma o esa estrategia que se aprobó prácticamente 12 días después del inicio de la guerra en Ucrania y que básicamente lo que quería es 4 ejes principales, pero acelerar el despliegue de energías renovables para sustituir en parte el gas ruso en Europa. Dentro de esa parte de aceleración de energía limpia os dejo los objetivos para el hidrógeno, que son importantes, pero sobre todo os dejo este, que es el que ya os he nombrado. Europa quiere que aumentemos la producción actual de biometano. Estamos en 3,5 millones de metros cúbicos en Europa a 35, de aquí al 2030. Un objetivo importantísimo. ¿Cómo es el proceso de digestión anaerobia? Un proceso complejo. Esto nos deja un panel instalado, le da el sol y nos genera electricidad en un inversor. Es bastante más complejo. Aquí hay bacterias, hay procesos, hay temperaturas y hay un control exquisito para conseguir que la producción se mantenga y nos dé el nivel para amortizar la planta en la cual hemos invertido. Básicamente hay 4 fases que suceden dentro del digestor. La fase de hidrólisis, os la dejo aquí plasmada, pero básicamente es las materias han de tener una fracción líquida importante para que unas primeras bacterias desgranen esa materia en elementos más pequeños para que las siguientes bacterias, pasada esta fase, que son las acidogénicas, que es la fermentación en sí, puedan ir transformando esas cadenas medianas en cadenas más pequeñas. Hay otra fase intermedia que es la cetogénesis. Esta es la más corta o de número de bacterias que hacen menor operación dentro del digestor para dejar ya básicamente estos componentes que son los que las bacterias metanogénicas
consiguen formar la molécula de CH4 a partir de ácidos de cadena corta, que son los que nos han deshecho las otras bacterias anteriores, y también de la presencia directa que tenemos de CO2 e hidrógeno, otro tipo de bacterias que nos permiten unir en CH4. Tenemos dos tipos de reacciones que nos maximizan la producción del CH4 dentro del digestor, ¿vale? Un proceso complejo, bacterias que actúan de forma distinta acorde a las temperaturas, acorde al sustrato que le pongas, acorde a la humedad y a un montón de factores muy importantes. Parámetros de proceso, muchos, pero principalmente los más importantes: la velocidad del proceso de introducción de sustrato y extracción del tanque, qué tipo de materia orgánica, valorar y mirar nutrientes e inhibidores que nos podemos encontrar. Por ejemplo, no podemos tener antibióticos de una granja que se han tratado a los cerdos y que nos entren y nos maten los antibióticos a las bacterias, a qué temperatura y qué pH de control tenemos dentro del digestor y el tiempo de retención de la materia que estamos introduciendo. Tipología de sustratos que metemos dentro del digestor, muchos. Os he enseñado una foto en la tercera diapositiva de hoy, pero podemos generar biogás con residuos agropecuarios, agroindustriales, de las estaciones depuradoras de aguas residuales, de la fracción orgánica, como os he dicho, de la orgánica de caza, del FORSU o de la forma, o también de los vertederos donde hemos echado la bolsa de basura entera, hemos tapado, hemos pinchado unos pozos para que ese biogás generado al menos se quemara en antorcha y no fuera directo a la atmósfera. Ese biogás puede utilizarse y se utilizan muchos vertederos para generar electricidad, o lo podemos purificar para llevarlo a biometano. Todo tipología de residuos necesita todas estas variables para poder operar bien el digestor. Tipos de sustratos, aquí os pongo distintos países europeos y en cada uno de ellos cuáles han sido los sustratos más habituales para el montaje de las plantas, ¿no? Pues los residuos agrícolas son muy importantes, pero también tened en cuenta que se ha utilizado mucho el cultivo energético, maíz y otros, para triturarlo, meterlo en el tanque junto, por ejemplo, a estiércol y generar una cantidad de biogás importante. Un simple ejemplo, los residuos más amplios son los agropecuarios. Bajo ese nombre, pues tenemos los agrícolas, pero sobre todo el potencial en España que tenemos los ganaderos y otros silvícolas de residuos forestales que podrían ser también aprovechables. Esto es uno de los tipos de residuos que existen, el más amplio en volumen que tenemos de potencial en España, que es el agropecuario. Tecnología de digestión anaerobia. Bueno, aquí ya habéis visto la foto en la primera diapositiva de presentación, pero bueno, aquí tenéis el tanque, ¿vale? Aquí tenemos el digestor y aquí tenemos pues 7 de las piezas o de las partes importantes del tanque, ¿no? Pues aquí las vemos. Desde el tanque en sí puede construirse, principalmente hay muchos construidos en cemento, pero también para aligerar el peso y la economía y la durabilidad, bueno, hay muchos hechos con acero, y hay otra tipología de lagunas con plástico que ahora lo comentaremos. Lo importante es que en todo tipo de digestor trabajan las bacterias junto a los sustratos ahí dentro sin presencia de oxígeno. El aislamiento es importante porque vamos a tener la materia, como ahora veremos, dentro del digestor a una temperatura intentando ser constante, en la cual lo que vamos a hacer es un aislamiento bueno del tanque para que el calor o el frío de fuera no nos entre, ni el calor del sustrato y de la masa que tenemos fuera se nos salga. Para mantenerla, como no tenemos la misma temperatura, obviamente, y la temperatura de dentro de la masa queremos que se mantenga, necesitamos calefactor. Normalmente son unos circuitos de agua caliente que van alrededor de las paredes del digestor. Hay como dos rangos de temperatura en el cual hacer trabajar las bacterias. Un rango mesofílico, entre 38 y 40 grados constantes la masa dentro del tanque, o nos vamos a termófilo, donde se degrada más rápidamente la materia, pero necesitamos más calor y más energía térmica para mantener la masa a esta temperatura, un aporte de calor mayor, ¿vale? Hay proyectos y plantas de ambos, aunque el termófilo últimamente está empezando a incrementar su número de proyectos. Aquella masa está dentro de un digestor, como habéis visto, un digestor de 20, 25, 32 metros de diámetro, y aquella masa no podemos dejarla tal cual, hay que moverla, y tenemos unos agitadores que hacen una función específica y muy importante. Se sitúan, como veis, ladeados, o se sitúan desde arriba y se da vueltas a la masa desde la parte superior del digestor.
¿Cómo se genera biogás y no se nos puede escapar? ¿Cómo lo capturamos? Pues tienen esa cúpula típica de los digestores, se llama gasómetro, suele tener dos capas, una en la cual el biogás está presionando y almacenándose en esta parte superior y otra, aquí entre medias tenemos una soplante, metemos oxígeno y mantenemos esta parte de arriba siempre hinchada. En el caso de que no se nos genera biogás o bajara la lámina que mantiene el biogás, con el aire mantendríamos esta hinchada y no nos caería, y digamos que nos tocaría el sustrato, ¿no? Aquí vemos cómo se sujeta con unos tirantes a una torre central para conseguir que en caso de que baje la lona que nos aguanta el biogás almacenado sin que se escape, pues se queda apoyado encima de estos tirantes y no nos toca el sustrato. Tipo de reactores, pues hay 4 tipologías básicas, pero lo que más utilizamos es el continuo de mezcla completa. Tenemos un tanque que lo agitamos y que le vamos metiendo sustrato a un mismo ritmo cada día donde sacamos digestato. Y hay un tiempo de retención medio de este orgánico para que las bacterias hagan su trabajo. Tipo digestores, aquí veis las fotografías, más altos y estrechos o más anchos y más bajos. Estilo alemán o estilo danés. O veréis plantas de biometano donde tenemos dos tipologías. Agitación vertical, desde aquí arriba a este tanque, unos días de retención para luego bombear la materia a este otro donde está seguramente bastante más días. Una primera fermentación y en este tanque hacemos la metanación en sí, la gran producción ya de biometano. Por eso la cúpula de acumulación de biometano está en este y no en este. En este es rígida, se genera algo, pero pasará a este tanque de aquí. Entonces vemos plantas que muchas veces son mixtas. Digestor de flujo pistón simplemente es un digestor más sencillo donde metemos la materia por una esquina y va saliendo por la otra. No suele tener agitación, suele gastarse bastante para residuos ganaderos y aquí tenéis un par de fotografías. No tiene agitadores, pero muchas veces sí que tienen algunas palas que van muy lentas para ayudar a que la facción vaya avanzando hacia el final y que pueda salir. Y luego las lagunas cubiertas. Son lagunas económicas, esto al final son plásticos, ahí metemos una fracción muy líquida, con solo un 1 o un 4% de sólidos en el líquido, purines de cerdo, purín de vaca diluido, y ahí parado, incluso sin que lo calentemos y sin agitarlo, pues va generando un biogás. Vamos metiendo por una parte y sacando materia por la otra. Aquí veis el dibujo. Y vamos a ver ya ejemplos de plantas de biometano. Podría haberos enseñado multitud de plantas de biogás, os enseño algunas fotos, pero vamos a ver las de biometano, que es, como hemos dicho, en el plan Repower EU, aquellas que parece que el sector vaya encaminado. No veréis ninguna noticia donde se diga que van a hacer una planta de biogás para producir electricidad renovable en autoconsumo para una industria. Veréis un montón de prensa donde se proyectan plantas de biometano para inyectar principalmente el biometano en la red gasista y poder distribuirlo, consumirlo en cualquier punto de consumo de la red gasista, no solo nacional, sino europea. Para ver los datos de estas plantas, o por lo menos las ubicaciones, hay un mapa interactivo y actualizado en GasNam, es la Asociación del Gas para la Movilidad, donde dibuja las plantas en proyecto y en construcción y también dibuja, que tenéis el link, las plantas ya construidas e inyectando. Los primeros dos ejemplos son dos plantas donde el gas que se está generando en un vertedero, ya en este caso clausurado, y que por normativa medioambiental, cuando se ha ido rellenando, le han puesto unos pozos, unos tubos agujereados de polietileno, donde el gas que se genera ahí abajo enterrado va subiendo y se canaliza a un punto donde antes había una antorcha y se quemaba para que no fuera el biogás a la atmósfera, con un efecto invernadero 28 veces peor que el CO2. Ahora lo que hacen es purificarlo con este equipo de upgrading, como hemos dicho antes, y lo inyectan aquí en este punto a la red. Es un proyecto ejecutado por Naturgy de 12 gigas al año. Pues 12 gigas al año nos da para unos 40-45 autobuses, por ejemplo, ¿no? Para hacernos una idea de un vertedero. Hay vertedores mayores, este caso del vertedero de Can Mata, también en la provincia de Barcelona, un proyecto de Waga Energy, el tecnólogo y Presero, el explotador del vertedero. Veis el tamaño muy superior, han puesto el equipamiento y aquí consiguen la cantidad de 70 gigavatios, mucho más que los 12 del proyecto vertedero más pequeñito anterior. Aquí vemos un proyecto típico en el cual hay una gran granja en Vallfona de Balaguer, Torre Santa María,
una granja existente con un montón de vacas donde han querido gestionar el purín de la vaca en 2 digestores que producían electricidad para la propia granja. El mercado, como quiere biometano, ha llegado y junto a ellos, a Torre Santa María, una comercializadora como Raxpo, han hecho una inversión en 2 tanques más que veis aquí. Estos son los originales que vemos aquí en la foto, 2 tanques más. Pero lo importante no es que ahora gestionen más purín de vacas, sino que han puesto un equipo aquí detrás, que es este, que es el que purifica el biogás a biometano. Aquí lo vemos en obra, cómo purifica el biogás al biometano y se inyecta en la red gasista, 30 gigas al año. Este proyecto ya se ha anunciado por parte de Axpo, otro inversor, que van a llevarlo a tamaño muy superior todavía. Una de las plantas importantes, esta está ejecutada hace ya unos 4 o 5 años, pero ha podido inyectar finalmente biometano a la red. Está en La Galera, también en la provincia de Tarragona. Aquí Cataluña se lleva la palma de momento en las plantas tanto de biogás que hay en España como las que generan biometano. Aquí vemos 3 tanques. Uno primero donde se genera la hidrólisis y la fermentación, 8 días de estancia de los residuos aquí, luego se bombea los otros 2. Aquí está unos 20-25 días y se genera ese metano. De aquí se extrae, se purifica en este equipo, que está aquí detrás en la foto, se genera biometano y se inyecta en la red. Aquí veis los tanques de cemento en su construcción, 43 gigas al año, y aquí lo que reciben son residuos orgánicos varios, agrícolas y purines de cerdo que veis aquí en la garza. Otra planta, esta es la última que ha tenido inyección de biometano a la red gasista, está en Soria, proyecto Biolvegas, promotor principal Nortegas y otros que le acompañan, 30 gigas de inyección y 3 tanques. ¿Vale? Tenemos 3 tanques, gestionan varios residuos, purifican e inyectan. Aquí veis la planta en construcción. Estas cosas a veces pasan. Habían diseñado la planta inicialmente con una laguna para guardar la fracción líquida de salida de los digestores y luego con cubas llevárselo al campo para aplicación, como veis en este tipo, ¿vale? Esto es una laguna que de aquí ya cogen cubas, lo que ha salido de la fracción líquida de los digestores y se lo llevan, pero han cambiado el proyecto y al final han hecho aquí 2 tanques grandes que los veis aquí. ¿No? Estos 2 tanques grandes, aquí los veis en construcción, ¿vale? Y lo que hacen es almacenar aquí la fracción líquida. Pueden llegar a tapar, no está la foto de los tanques acabados, estos son los 2 digestores desde aquí arriba, pero pueden almacenar mejor aquí el líquido, pueden taparlo, evitar algo de olores y poder gestionarlo a campo. Importante en este proyecto, como siempre, el tubo, conectar a la red de distribución. Aquí tenían a unos 900 metros el punto de la red donde había que inyectarle biometano. Aquí está la planta. Han tirado su canal por aquí, por el camino, como veis, abierto el camino y han llegado a este punto de aquí, que es este de aquí en el mapa. Hay un punto de válvulas de la red gasista, ahí han conectado el tubo nuevo y la generación del biometano. Otro proyecto, este también es de los primeros, UNUE, este es un gestor de residuos que tenía aquí su empresa para gestionar los residuos. Aquí veis una foto inicial del año 2018, cuando tenían la nave para la gestión de residuos. Ellos invirtieron en un primer digestor triple, como veis aquí, rectangular en este caso, y luego han invertido en un segundo y sobre todo lo más importante, esto que hay aquí. Aquí no está y aquí no está, es esto. Esto es la purificación de biogás a biometano y la inyección y la venta de estos 26 gigas al año a la red gasista y a los usuarios finales que disfrutan de ese biometano bajo o cero emisiones. Y la planta más grande de generación de España, Valdemín Gómez, una planta construida en 2011 en Madrid, que con las basuras de la ciudad de Madrid y alrededores tiene 2 tipologías de plantas. Una que trata la fracción orgánica de la basura de los madrileños y otra que del vertedero ya cerrado y en explotación todavía purifica, guarda aquí el gas en estos gasómetros, lo purifica y lo va inyectando a la red gasista. Son 2 plantas existentes en el complejo de residuos Valdemín Gómez. Generan 180 gigas al año. 180 gigas al año. Este es el proyecto más grande que tenemos en España. Y otro proyecto de los iniciales, una estación de depuración de aguas residuales en Vence, la Edar de Vence, en A Coruña. Este fue un proyecto europeo lanzado por Naturgy, en el cual cogían el biogás que ya existía, pero en vez de estar quemándolo en un motor, pues lo purificaron y alimentaron, no lo conectaron a la red, sino que alimentaron con esta purificación un autobús que iba dando vueltas por A Coruña, 0 emisiones. Una segunda fase, invirtieron este módulo de aquí, que lo que hace ya es con otra red que han lanzado desde aquí
hasta el punto de conexión que les ha dado la distribuidora, en este caso Conexia, el biometano, en vez de suministrarlo a vehículos directos, lo inyectan en la red y ya lo puede disfrutar y comprar cualquier usuario de la red gasista. Hemos visto plantas en España de biometano. ¿Cómo estamos a nivel europeo? Pues bueno, aquí vemos los puntitos de todas las plantas de biometano, esas 1.067 plantas de biometano que existen por Europa. Vemos que en España, a cierre del 2022, solo teníamos todavía 5. Ahora tenemos 8, son las 3 que han entrado nuevas en el 2023. ¿Vale? Tenemos todo por hacer todavía y compararnos a otros países. Italia parece que tenga pocas, pero también está en un ritmo de crecimiento importante. Y a mí, y esto no quiero dejar de decirlo ya como punto final, lo que me preocupa es el rechazo social. Si venís del mundo de las renovables, estáis promocionando algún proyecto de eólica, de fotovoltaica, siempre os encontraréis seguramente, o no siempre, rechazo social. En el mundo del biogás, desafortunadamente, en los últimos 6 meses nos estamos encontrando muchas plataformas que están en contra de que se monten plantas de biogás en antiguas azulejeras o ladrilleras al lado de una autovía, en una actividad como es una fábrica de hacer ladrillos, a 2 kilómetros de la población, pues piensan que esto va a oler y que les va a afectar a la vida, ¿no? Y se crean plataformas que paran muchos de los proyectos. Aquí tenéis otra, Fuente Alvilla en la provincia de Albacete, otra plataforma. Aquí otra en Piedralba. Han conseguido paralizar la construcción porque el pleno era un terreno municipal, ha desistido de arrendarle la finca al promotor. Esta de aquí, Chinchilla en Monte Aragón, pegado a la provincia de Albacete, donde han creado una plataforma porque una planta situada a 8,8 kilómetros de Chinchilla Monte Aragón o de los vecinos de Petrola que viven aquí, que también están casualmente a 8,8 kilómetros, piensan que es una central nuclear y que va a arruinarles la comarca entera. Decir que aquí ya existe una planta, Pecheguín del Grupo Sanchis, que está funcionando y que nadie ha ido a cerrar. ¿Vale? Está ya esto como unos 8 años funcionando aquí. Pero lo curioso también es que se ponen en contra los propios ecologistas, que es lo menos razonable. Un ecologista puede defender que no se creen macrogranjas, pero en aquella gestión de granjas ya existentes y que contaminan con la aplicación de sus purines, no gestionarlos con proyectos de este tipo me parece bastante incómoda posición por parte de ellos. Y ya lo último que ha sucedido la semana pasada, Albacete, ciudad, ha suspendido la concesión de licencias para hacer plantas de biogás en zonas industriales. Hay un proyecto aquí, en este polígono industrial de Romica, situado a 6,5 de la Catedral de Albacete, ¿vale? Dicen que va a oler a los vecinos, a 6,5 kilómetros. Cuando Albacete tiene a 1 kilómetro la estación de depuración de aguas residuales de la ciudad y a 6,5 casualmente un vertedero con orgánicos y compostaje al aire libre de las 87 poblaciones de la provincia de Albacete, no solo de la ciudad de Albacete. Para que veamos que uno de los obstáculos o lo que argumentan esta plataforma suele ser el tema de los olores, me he tomado bueno, pues la inquietud de buscar en internet un estudio de estos odoríferos de olores. Por ejemplo, es una planta de compostaje existente en Pina de Ebro, existente planta de biogás y sobre todo compostaje en el propio proyecto. Vale, pues el estudio de olores dice que a 1,5 kilómetros hay un límite de 3 unidades, que es como se mide el, el olor, ¿vale? ¿Veis el rojo? 3. En este caso, todas las poblaciones están más alejadas de ese 1,5, ¿no? El valor de 1 ya se supone que es imperceptible. El olor es subjetivo, ¿vale? No es objetivo, pero sí que hay valores y componentes como el sulfídrico, el amoníaco, que lo miden estos equipos y que valoran aproximadamente cuál puede ser la sensación de los humanos oliendo lo que hay en el ambiente, mezclado con otras cosas, ¿vale? Aquí vemos en este proyecto cuáles son las emisiones por metro cuadrado y segundo de cada foco. Pues en la zona de mezclaje de compostaje, cada metro de los 600 emite esta cantidad de partículas. El almacenamiento del digestato líquido a cielo abierto, que es aquí, solo emite 27,38, ¿vale? Por cada metro cúbico de balsa. Y la zona de ampliación de compostaje, de nuevo, emite una cantidad importante. Pero es este de aquí. Toda esta instalación que va a ser ampliada al doble en zona de compostaje y un digestor más, genera este potencial olor, ¿vale? Este es el estudio. Si vemos el olor que genera una estación de depuración de aguas residuales existentes, esta es la de Arsur de Madrid, vemos que el nivel 3 es este de aquí, se empieza a oler menos de 3 a 3 kilómetros
¿vale? Pero vemos que llega a valores de 7, ¿vale? Recordemos que Albacete tiene una estación depuradora, no he encontrado el informe odorífero de la estación depuradora de Albacete, pero se están quejando del olor que va a hacer esto cuando tienen una estación de depuración de aguas residuales que genera muchísimo más olor a solamente 1 kilómetro, pero nadie lo critica. Yo es para que veáis la subjetividad completa que está teniendo el rechazo social en estos momentos de las plantas de biogás. De hecho, no hay muchas leyes que conformen el límite de olor de las actividades, pero un borrador que hay en Cataluña clasifica la gestión de residuos y, por tanto, el biogás con límites de generación que no pueden superar los 3, pero las EDARES le permite llegar hasta 5, 3 huele más que 5. Saben que son actividades que generan más olor y os lo acabo de demostrar con estos 2 informes, pero estas se sitúan en plena población y nadie se queja. Al final son purines humanos y estas, por gestionar algún purín agrícola, pues está teniendo mucho rechazo social. Noticia que he visto hoy de hace 2 días o 3, Madrid y sus depuradoras, entre ellas la EDAR Sur, pues genera mucho biogás que genera electricidad suficiente para alimentar, como ejemplo, la ciudad de Majadahonda. Aquí vemos la agitación al aire libre de los purines humanos, los que provocan el olor, pero nadie se queja ni hay rechazo social por esto, porque es algo ya constituido y a nadie le molesta, pero nos estamos encontrando con mucho rechazo a nivel nacional.